Pagado. Oye, estamos escuchando a The Who justamente y quedamos ahí, varios auditores lo pedían también, agradecidos de empezar este expreso con ellos, porque fíjense que el guitarrista de esta banda, Pete Townshend, es uno de los músicos sordos más famosos del rock y, por cierto, de la música también. Él sufre de sordera parcial y tinnitus, que fue provocada, ¿no?, por la exposición a altos decibeles en los conciertos, ¿no?, en su trabajo, en su labor progresiva, ¿no?, en su agrupación. ¿Por qué comenzamos así este Expreso PM? Porque vamos a hablar justamente de este tema. Esta semana se conmemora el Día Internacional de la Concientización del Ruido. ¿Cuáles son los efectos que tiene el ruido en nuestra salud? A ver, hay temas de salud de auditiva, ¿no?, pero también salud mental, de bienestar. Fíjense que según un estudio de la OMS, más del 5% de la población mundial sufre pérdida de audición discapacitante a ese nivel. Vamos a hablar de esto con quien nos acompaña ahora en el estudio. Es fonoaudiólogo y es especialista del área médica de GAES Chile, Luciano García. Luciano, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Lore. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, a ti, en este tema tan importante se ha hablado bastante, afortunadamente, ¿no?, durante esta semana, porque se conmemora el día, pero lamentablemente el tema del ruido, del sonido, más allá de cuando es muy molesto, cuando se viralizan algunas denuncias, en fin, no muchas veces nos damos cuenta del daño acumulativo que va generando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que han visto ustedes que está pasando también este último tiempo? La instancia importante, yo creo que antes de ver esa parte, yo creo que lo importante de poder conversar este tema es que el día de ayer, el 26 de abril, ¿cierto?, se conmemora el día de la concientización del ruido en la población, ¿ya? Y eso fue un hito muy importante que fue en el año 96, ¿cierto?, en Estados Unidos. Y ¿por qué te cuento esto, este hito importante? Porque muchas veces antes de este hito, estos temas muchas veces pasaban silenciosamente, ¿ya? Y el hecho de poder conversarlo, de poder estar acá presentes y poder hablar sobre este tema, va generando conciencia y vamos un poco actualizándonos a nivel mundial. No solamente esto ocurrió en Estados Unidos, en Nueva York, sino que también lo que está pasando a nivel local. ¿Y cuál es la realidad local? La estadística más importante que te puedo mencionar es que la realidad local comenta que acá en Chile 8 de cada 10 personas ya que habitan en una metrópoli, en este caso Santiago o el Gran Concepción, están expuestos a ruidos de altos decibeles más allá de lo que la norma permite. La norma actual chilena. La norma actual chilena. Que está en revisión también el tema de la fuente fija. Exactamente. Tú dices, claro, es un tema del ruido, es silencioso e invisible, ¿no?, por así decirlo, pero el daño es acumulativo. Exactamente, el daño es acumulativo, todo va a depender de la cantidad de decibeles o de intensidad en la cual tú estás expuesta, como también va relacionado con el tiempo, ¿cierto? No solamente el ruido, la intensidad, sino que también el tiempo de exposición a este ruido, ¿ya? Se habla de tiempo prolongado. ¿Cuánto es eso? Estoy pensando desde una construcción, bueno, que ellos se supone por normativa deben tener todos unos implementos de seguridad, ¿no? Pero también las alarmas o el mismo ruido de alguien que vive al lado de una construcción. ¿Cuánto es un tiempo prolongado? ¿Cuánto tiempo basta para ya provocar daño? Bueno, en audiología existe una tabla, ya que el tema de la exposición prolongada está muy relacionada con la intensidad del volumen. De pronto tú puedes decir, bueno, esto quizás no es tan como el ruido de un impacto de una bala, que es un ruido totalmente rápido, ¿cierto? Una bala puede dar fácil 120 decibeles, que es un ruido demasiado excesivo. Entonces, solamente con un disparo, tú ya podrías tener una pérdida temporal de la audición. Eso es temporal. Exactamente, temporal. Si tú esto lo realizas habitualmente, por ejemplo, si tú estás expuesta a ruidos que están alrededor de los 80 decibelios, ¿ya? Que estamos hablando, por ejemplo, de cuando una aspiradora está encendida o cuando tienes la música un poquito más fuerte, el equipo de tu música haciendo aseo, por ejemplo, que es una situación muy cotidiana. Si tú estás expuesta a eso 8 horas al día como una jornada laboral durante todos los días, al cabo de un año ya podrías tener una pérdida auditiva de tipo permanente. Eso es irreversible. Y eso en algunos casos podría revertirse, pero en la gran mayoría de los casos, en un porcentaje importante, es irreversible. Una pregunta que puede sonar media extraña, pero hay que hacerla, siento yo, ¿no? Los ruidos son molestos y uno identifica evidentemente cuando le molesta algo, ¿no? Pero todos los ruidos pueden provocar el mismo daño. Estoy pensando también en un ruido más persistente o en un tipo de ruido. Mira, va a depender un poco de cuánto estás expuesto tú a la situación. Existen distintos rubros. Por ejemplo, el rubro más clásico y uno de los que más está expuesto en ruido es el tema de la construcción.
¿ya? Y ese ruido no solamente atañe a la persona que trabaja ahí, que está martillando o que está con una retroexcavadora, ¿cierto? Sino que también a los vecinos, a la gente que vive cerca de una construcción. Sin protección. Sí, exactamente. Entonces, todo, como te digo, todo va a depender no solamente del tiempo, sino que también de la intensidad. Los estudios indican a grandes rasgos que si tú estás expuesto mínimo una sola hora al día, prolongado, si tú tienes una hora de prolongación de ese tipo de ruido, de construcción o de escuchar música con los auriculares al 100% del volumen, ¿cierto? Solamente realizando eso una hora al día, al cabo de un año, tú ya puedes tener una pérdida auditiva permanente. Y estas pérdidas auditivas obviamente no se van a presentar de golpe, no es que tú cumpliste un año y tienes la pérdida, no es tan así, sino que va progresivo, va de a poco, hay algunas señales que te van indicando que el oído empieza a fallar. Nos preguntaban justamente lo que comentaste, ¿no? El tema de los audífonos, que con todas las tecnologías ahora uno va a la calle y la mayoría de las personas están con distintos tipos de audífonos y uno tiende a pensar que uno va, aumentando el nivel, el volumen y va aumentando el umbral de la tolerancia, ¿o no? Exactamente. Y ahí lo que ocurre, bueno, ese caso es muy típico. El típico joven que va en el metro, ¿cierto? Sí. Y con el freno del metro, la gente conversando, lo que hace es que le sube el volumen al reproductor de música, ¿cierto? Entonces ahí ocurre lo que comentabas tú, que es un porcentaje de sumación, ¿ya? Porque entre el ruido del mismo metro más el ruido de la música, eso genera una cantidad de decibeles importante en el oído y eso también te puede parecer, o sea, si tú lo haces durante un año, todos los días, o de lunes a viernes, con solamente 40 horas a la semana que tengas esa rutina, sí, ya puedes tener un daño auditivo. Por eso es súper importante tener medidas preventivas de la claro, audición. La conciencia y todo. Y nos están llegando muchas preguntas al WhatsApp, agradecemos por eso. Muchas preguntas por la tinnitus. Sería bueno explicar qué es, y nos preguntan, por ejemplo, de Calama, Fernando nos escribe acá desde Santiago, Margarita también, si es que hay algún tratamiento. Veamos qué es primero la tinnitus. Perfecto. El tinnitus es la sensación, ¿cierto?, que tiene una persona de un sonido. Este sonido puede ser de distinta índole. A veces puede ser como el sonido del mar, como las olas del mar. Puede ser un tono puro, como un pitito clásico, como la tecla de un teclado, un pitito constante. Se presenta de varias maneras cuando realmente en el ambiente no hay ninguna fuente sonora. Ya. Hay personas que tienen esa sensación, es una sensación subjetiva de sonido en este caso. Y es un problema difícil de tratar. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos tinnitus por lo general son temporales, ¿ya? Y se puede ver a un proceso alérgico, se puede ver a una exposición a ruido. Por ejemplo, tú vas a una discoteca o a un concierto y si te tocó la mala suerte de estar muy cerca del parlante, al cabo de la hora del concierto, cuando salgas, sí, probablemente tengas ese pito, y eso es normal que ocurra porque fatigaste el nervio en algún momento. También las personas que tienen tapón de cerumen, muchas veces, ¿cierto?, también pueden presentar tinnitus y eso, ¿cómo se llama? Se recupera, ya al cabo de 1 o 3 meses se recupera, ¿ya? Pero cuando este sonido es constante, ya pasan los 3 meses, pasa el año y no se nos pasa y es el mismo sonido puntual y que vemos que a veces en situaciones de estrés este sonido puede aumentar, ahí estamos hablando de un tinnitus ya patológico crónico y eso es más complejo de tratar. Si hablamos de una cura 100%, de una cura de eliminar ese ruido, la verdad es que actualmente ya no existe, pero sí existen tratamientos, hay terapias que ayudan al paciente o a la persona que lo padece a que pueda llevar una vida más llevadera con este sonido. Escuchaba por ahí a alguien que lo padecía y que en la noche, por ejemplo, cuando necesitamos silencio para dormir y siente este sonido, este pitito, hay aplicaciones incluso en celulares que te distraen o te tienen otros sonidos más tranquilos y que te sirve también para conciliar el sueño en ese Exactamente. caso. Hay una aplicación Calma, si no me equivoco, que se llama, que emite sonidos del mar, ¿cierto?, sonidos del viento, y si no también ustedes podrían acudir a alguno de los centros auditivos GAES, debido a que en GAES nosotros realizamos pruebas sonoras de las cuales podemos analizar el tipo de tinnitus que la persona tiene y a través de no solamente de esta aplicación, sino que también con audífonos
audífonos médicos que la compañía GAES distribuye. Esos audífonos también son capaces de emitir sonidos de distintas índoles, ¿cierto? Sonidos que se llaman sonidos de banda estrecha, ruido blanco. Son distintos tipos de sonidos que van a enmascarar y que van a hacer que uno se habitúe. Actualmente la terapia como que más se usa es la terapia de habituación del tinnitus, que en definitiva es concientizar a la persona que tiene que vivir con esto, pero que sea de una manera más llevadera. Varias preguntas de esto. Si se hereda, si una abuela lo tiene y si impide llegar justamente al sueño profundo. Si hablamos netamente del tinnitus en específico, eso no... Podría ser heredable, pero no va tanto por ahí. Muchas veces se asocia a eventos traumáticos. De hecho, dentro del tinnitus, en el periodo de anamnesis, que es cuando tú encuestas al paciente por primera vez, siempre, y los estudios han demostrado que hay situaciones de mucho dolor, de sufrimiento que se asocian un poco estrés a también. Estrés, pérdidas, accidentes, como cuando tienes accidentes automovilísticos, situaciones traumáticas de la vida van asociadas un poco con este tema. No es la norma, y también, como también ocurre, que hay personas que tienen pérdidas auditivas que son demasiado leves, que son pérdidas que a nivel de lenguaje las personas son totalmente funcionales, pues se pueden comunicar muy bien, pero en las frecuencias que son mucho más agudas, que estamos hablando sobre los 10.000 Hz, tienen unas pequeñas pérdidas auditivas, y obviamente que eso, a través de una buena evaluación, ¿cierto?, con un buen audiómetro de alta frecuencia, uno se puede percatar y puede realizar recuperación de esas pérdidas, y eso a la larga lo que hace es que enmascara el tinnitus al oír un poquito más y bajar la sensación del tinnitus. Se nos va el tiempo, pero son muchas las preguntas y justamente en el sentido que estabas hablando tú, si los sonidos que son quizás permanentes y que nos estamos acostumbrando también podrían provocar un daño. Ponen un ejemplo, el aire acondicionado en la noche. Uno se queda con el sonido, se acostumbra al sonido y eso, aunque no moleste en ese minuto, porque insisto, quizás estamos acostumbrados, puede generar un daño que se acumule. Mire, más allá de eso, yo trataría de no dormir con aire acondicionado. Por otros temas de salud, claro. Por un tema de oído, no. Un tema de oído no es... Pero, por ejemplo, mucha gente también que vive en grandes, o que trabaja en grandes avenidas, entonces ya se acostumbraron al sonido, o otros que suben, nos dicen, la radio para no escuchar tanto la micro. El acostumbrarse a eso, uno quizás no está tan consciente del daño que está provocando. Sería bueno revisarse también, ¿no? Es súper importante eso. Por eso yo quiero invitar a toda la comunidad que nos pueda estar oyendo, ¿cierto?, el día de hoy, es que asista a algún centro auditivo GAES. Nosotros tenemos una extensa red de centros auditivos, son 36 centros auditivos a lo largo de Chile que van desde Iquique hasta Puerto Montt, y usted puede, a través de la página www.gaes.cl, puede agendar una hora. Lo único que se pide es totalmente gratuito, pero se pide que con anticipación, ¿cierto?, las personas puedan llamar y agendar y buscar en la red, ¿cierto?, el centro auditivo más cercano. Si no les gusta mucho la tecnología, son un poquito más antiguo, más retro, ¿cierto? Podemos utilizar la línea 600, tenemos... pero también otros médicos, otorrinos, justamente otra gama para quienes quieran asistir ahí y ayudarse. Queremos agradecerle mucho al fonoaudiólogo, especialista del área médica de GAES Chile, Luciano García, por haber estado con nosotros explicando este tema que es silencioso, pero que hay que tener ojo porque puede provocar daños. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias por la invitación, que estén todos muy bien. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación, líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. Visita vitel.cl. Porque la ruta del ahorro de Unimark también pasa por su aplicación. Descarga la app Unimark y encuentra ofertas imperdibles en todos tus productos esenciales. La mejor forma de ahorrar es con Unimark. Y una mamá 24/7 merece, como no, un regalo práctico, útil. Encuentra en Casa Royal diversas opciones para sorprender a tu mamá en su día y celebrarla como merece en Casa Royal y también en casaroyal.cl.